¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter en un tema que es la verdad fundamental. Vamos a ver cómo esos unos y ceros, esa información digital que está en nuestras compus, se convierten en señales de verdad, señales físicas que viajan por el mundo. Es toda una saga de ingeniería llena de ingenio y de cómo resolver problemas bien complicados. A ver, arranquemos por acá. La pregunta parece súper simple, ¿no? Tenemos datos, unos y ceros, pero para que salgan de la computadora y lleguen a otro lado, tienen que convertirse en algo tangible, algo que pueda viajar por un cable de cobre o por el aire. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se hace esa traducción? ¿Cómo pasamos de lo abstracto a lo físico? Bueno, para resolver esto, los ingenieros crearon como un mapa de ruta. Básicamente, la codificación digital se divide en tres grandes familias: unipolar, polar y bipolar. Pensemos en esto como si fueran tres estrategias distintas para lograr lo mismo: convertir bits en voltajes eléctricos. Ahora vamos a ver de qué se trata cada una. Y como pasa casi siempre en la ingeniería, las primeras soluciones fueron las más obvias, las más directas. La idea era súper simple. Ok, asignemos un voltaje para el 0 y otro voltaje distinto para el 1. ¿Listo? Y bueno, de ahí sale uno de los esquemas más intuitivos que existen, el polar NRZL. La lógica es perfecta, ¿no? Si el cable tiene voltaje positivo, digamos que es un 0. Si tiene voltaje negativo, es un 1. Simple, directo, sin vueltas. Y lo clave acá es que el voltaje se queda quieto, constante, durante todo el tiempo que dura ese bit. Ahora, fíjense bien qué pasa en la práctica. Si tenemos un montón de bits iguales seguidos, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, la señal se transforma en una línea plana, un voltaje constante que no cambia. Lo mismo, claro, si tenemos una seguidilla de ceros. Quédense con esa imagen de la línea plana, porque ahí, justamente ahí, nace nuestro primer gran dolor de cabeza. Y acá es donde la cosa se pone interesante, porque lo que parecía una solución tan simple, tan elegante, en realidad escondía una falla crítica que podía tirar abajo todo el sistema de comunicación. El tema es que la simplicidad a veces sale cara. Y en este caso, el precio a pagar era la confiabilidad. Esa línea plana, esa señal que no cambiaba, era básicamente veneno puro para la sincronización. A ver, imagínense que están escuchando una canción y de repente el baterista para de tocar. ¿Qué pasa? Se pierde el ritmo, el tempo, uno no sabe dónde está parado. Bueno, al receptor le pasa exactamente lo mismo. Si la señal no cambia, no tiene un pulso que le marque el ritmo, que le diga acá termina un beat y acá empieza el otro, los relojes del que envía y del que recibe se desincronizan y los datos se convierten en cualquier cosa, un desastre. Para solucionar esto, hizo falta una nueva dosis de ingenio. Los ingenieros se dieron cuenta de que la solución era meter el ritmo, ese pulso del reloj, dentro de la misma señal de datos. La propia señal tenía que marcarse el tempo. Y acá se ve la solución clarísima. A la izquierda, el problema, esas líneas planas del NRC. Y a la derecha, la genialidad, la codificación Manchester. Fíjense bien. En Manchester, cada bit, no importa si es 0 o 1, siempre tiene un cambio de voltaje justo en el medio. ¡Siempre! Ese cambio constante es el tic-tac del reloj que el receptor necesitaba desesperadamente. Problema solucionado. Pero ojo, nada es gratis. Forzar tantos cambios de voltaje ocupa más espacio en el cable. Eso es lo que llamamos un mayor ancho de banda. Ahora, veamos otra solución muy inteligente: la codificación bipolar AMI. Esta es distinta. En vez de meter un cambio en cada bit, se enfoca solo en los unos. La regla es así. Un 0 es simplemente nada, voltaje 0, pero cada uno se representa con un pulso. Y acá está la clave. Ese pulso va alternando entre positivo y negativo. Miren qué bien funciona esto. El primer 1 que aparece es un pulso positivo. El siguiente 1 va a ser negativo. Y el que le sigue, positivo de nuevo. Esta alternancia constante ayuda con la sincronización, claro, pero además nos regala algo espectacular. Si el receptor de repente ve 2 pulsos positivos seguidos, sabe al instante que hubo un error en la transmisión. O sea, viene con un detector de errores incluido de fábrica.
Pero la saga no termina acá, ¿eh? El sistema bipolar AMI era muy bueno, pero tenía su talón de Aquiles. Existía un patrón de datos muy específico, como el jefe final del nivel, que podía romper hasta este esquema tan mejorado. ¿Y ese enemigo cuál era? Una larga cadena de ceros. Porque, si se acuerdan, en ASI, un cero es nada. Voltaje cero, una línea plana. O sea que volvimos al punto de partida. Una seguidilla de ceros es un silencio total en la línea, y el receptor, otra vez, se pierde y no sabe qué está pasando. Esta imagen me parece genial, porque nos baja a tierra. Nos recuerda que detrás de toda esta teoría, de todos estos conceptos, había gente. Ingenieros con lápiz y papel, dibujando estas ondas, rompiéndose la cabeza para encontrar una solución creativa al problema del largo silencio. Esto es ingeniería de la buena, en estado puro. Y la solución fue un hack, un truco espectacular conocido como scrambling o codificación con sustitución. Uno de los más conocidos es el B8ZS. El mecanismo es brillante. El transmisor está todo el tiempo escuchando lo que envía. Y si detecta 8 ceros seguidos, en vez de mandar ese silencio que nos mata la sincronización, lo cambia por un patrón especial, un patrón que a propósito rompe las reglas. Y acá lo tienen. Fíjense en lo que se llama violaciones. La regla de AMI es que los pulsos de los unos siempre alternan polaridad, ¿verdad? Bueno, este patrón mete pulsos que a propósito no alternan. Cuando el receptor ve esta violación de la regla, no piensa, uy, un error. Piensa, ajá, esto es un código. Es una señal que le dice, che, acá en realidad había 8 ceros, pero te mando esto para que no te duermas y mantengas el ritmo. Es como un código secreto que solo ellos dos entienden. Al final del día, lo que vimos es una evolución constante. Cada nueva técnica de codificación arregla un problema, sí, pero casi siempre introduce una nueva variable, una nueva decisión que tomar. No hay una solución perfecta que sirva para todo. Esta tabla resume nuestro recorrido a la perfección. Arrancamos con el NRZ, súper simple y eficiente, pero malísimo para la sincronización. Después saltamos a Manchester, que es excelente para mantener el ritmo, pero se come todo el ancho de banda. Y al final llegamos a los esquemas bipolares como el B8ZS, que logran un equilibrio muy bueno entre eficiencia y confiabilidad, usando estos trucos tan ingeniosos. Entonces, la conclusión es que no hay una bala de plata. La elección del código correcto siempre, pero siempre va a depender del contexto. ¿Qué es más importante? ¿La velocidad pura? ¿O la confiabilidad a toda costa? ¿Tenemos problemas de consumo de energía? Las respuestas a estas preguntas son las que definen qué esquema de codificación es el mejor para cada caso. Y esto nos deja pensando en el futuro, ¿no? Porque esta historia de ingeniería está lejos de terminar. Ahora con la fibra óptica, con el 5G, con la cantidad bestial de datos que movemos todos los días, los desafíos son otros, son nuevos. La búsqueda de la manera perfecta de transformar bits en ondas, esa búsqueda sigue más viva que nunca.